Muy bien. Vamos ahora a analizar o a reflexionar un poco otro punto de partida que tiene que ver con nuestra formación de líderes. Hemos avanzado un poco en cuanto a la reflexión sobre nuestra intimidad con el Señor, cómo el Espíritu Santo nos mueve a un proceso de transformación. Tenemos que pasar sí o sí por el tamiz del corazón de Dios, por el perdido, y creo que todos los líderes no debemos olvidar eso. Creo que el hecho de que algún día este modelo de amar al perdido nos librará de caer en esos modelos de liderazgo exitoso y de liderazgo sin compromiso o light, que se le conoce. Y me parece interesante seguir reflexionando sobre los temas. Pero ahora quiero reflexionar con ustedes, hermanos, sobre el triángulo de liderazgo que tiene que ver con el liderazgo espiritual, el liderazgo transformacional y el liderazgo servidor. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Así es que voy a compartir la pantalla. Bueno, nosotros debemos partir que nuestra esencia como líderes debe estar basado en la palabra de Dios. Me parece que ese es uno, aunque parezca ilógico o irónico, cualquiera que sea el término que querramos aplicar, que hablar de liderazgo sí o sí tiene que nacer del concepto bíblico, pero cuando uno se acerca a los distintos modelos que hay de liderazgo, no solo en literatura o en libros, sino también ya en personajes, nos damos cuenta que estamos muy alejados del concepto bíblico y que a veces los modelos que se nos plantean hoy como modelos a seguir para ser líderes, si bien es cierto, están revestidos de alguna salpicadura bíblica, no hay una profundidad al respecto. Y por eso es que recupero este modelo de liderazgo que utiliza el instituto para entender que nosotros debemos afianzarnos en un liderazgo bíblico. Debe nacer de la palabra. Entonces, a ver, aquí vamos a tener varias clases teniendo este valor frente a nosotros. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos a lanzar la visión, establecer metas, movilizar el cuerpo de Cristo y vencer obstáculos a fin de alcanzar a todos para Cristo, a las naciones para Cristo. Este valor fundamental nos va a acompañar en algunas clases, porque hoy solo nos vamos a enfocar en los primeros dos renglones. Dios busca hombres y mujeres quienes estén bíblicamente comprometidos. Cuando hablamos de liderazgo y haciendo una metáfora ahora del fútbol que estamos acá nosotros teniendo, a ver, los que son muy hinchas del fútbol, cuando alguien pierde el campeonato, cuando el equipo pierde el campeonato, ¿quién pierde el empleo? A ver, un hincha del fútbol que me ayude. El técnico. Y El director técnico. Y entonces, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el director técnico? ¿Por qué si finalmente no quien erró el gol, que lo tenía re clarito, no fue el director técnico, fue el jugador? A Porque veces, no encuentra el juego. ¿cómo? Que le ¿Perdón? faltó estrategia. Porque no encuentra el juego, no encuentra identidad del equipo. Claro, pero ¿quién es el responsable de meter el gol? ¿El director técnico o el jugador? No, el jugador, obviamente. Pero bueno, usted preguntó por qué siempre. Bueno, porque No, se no. supone que no encuentra. No. La pregunta era ¿por qué el director técnico, que no es el que está frente al arco, es el que finalmente termina perdiendo el empleo? ¿Por qué había ser? Bueno, eso sería porque él es el que los entrenó y él es el que pone las tácticas para meter el gol. Si los jugadores no siguen sus órdenes o no siguen sus tácticas, entonces no meten gol. Y como no ganan el partido,
la persona despedida es la persona encargada de entrenar a los jugadores. Claro, claro, aun cuando pudiese sonar injusto, porque finalmente el que está frente al arco solito para meterla clarísima es el jugador. Finalmente el responsable de que quienes estén en la cancha, el responsable de asegurarse de que sus jugadores sean seguros, estén seguros, jueguen profesionalmente, definan cuando tengan que definir, es el director técnico, es el líder, es quien estuvo alrededor de ellos antes del partido, influenciándolos. Esta metáfora, entonces, hermanos, nos ubica en la importancia que tiene el líder. Y el líder, ¿no? Hablando de que todos somos líderes, tiene una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque los líderes o edifican o destruyen. Edifican o destruyen. Adelantan o frenan. Es decir, vamos a hacer las cosas o no hagamos, no, porque si no nos sale, inspiran o frustran. Vamos, chicos, sí podemos. Yo sé que podemos. No, mira, si a los otros les fue como les fue, a nosotros nos va a ir peor. Mejor ni nos metamos. Motivan y movilizan o estancan y desmoralizan. Si nos dedicamos, si hacemos lo que tenemos que hacer, vamos a poder lograr las cosas, vamos a poder llegar a nuestra meta. No, ¿saben qué? Yo me siento tan incapaz, me siento tan impotente, me siento tan miserable que no creo que podamos lograr cosas. Los líderes, hermanos, muestran el camino o se pierden del camino. ¿Saben qué? Miren, yo creo que Dios nos está dirigiendo hacia este punto y tenemos que ir allá. Me parece mucho a Caleb y a Josué. ¿Recuerdan? Caleb y Josué decían, ¿qué decían? Vamos, conquistemos la tierra. Nosotros ya fuimos, ya sabemos por dónde entrarle. Conocemos el camino. Eso dijeron Caleb y Josué. ¿Qué dijeron el resto de los espías? Pero, ¿qué te pasa? Los tipos son tan grandes que son como gigantes. Nosotros somos como langostas que nos van a acabar en un abrir y cerrar de ojos. Los líderes, hermanos, entonces tienen una impronta muy importante. Y dependiendo el lugar donde estemos, es muy factible que las personas a las que influenciemos van a ser víctimas o van a ser ganadores de nuestra posición como líderes. Y entonces es muy importante saber hacia dónde nuestro rol, nuestro papel en el juego de la vida, en el ministerio, en el llamado, en el trabajo en la iglesia, es saber hacia dónde voy a estar parado, dónde voy a estar colocado. Voy a ser de los que edifican, adelantan, inspiran, motivan, movilizan, muestran el camino. O voy a ser de los que destruyen, frenan, frustran, estancan, desmoralizan o terminan perdiéndose en el camino. Este autor, hermanos, me gusta mucho porque tiene razón de ser. Fíjense, Dios cambia el curso de la historia escogiendo hombres y mujeres que actúan a favor suyo. Es decir, la historia puede ser cambiada siempre, hermanos, siempre. Y esta historia va a ser cambiada cuando Dios utiliza a hombres y mujeres que dejan que Dios actúe en ellos, que deja que Dios haga la obra en ellos. Y me parece interesante, miren, hay ejemplos para aventar para arriba. Solo que a veces, viste, nosotros como que no nos medimos o no nos queremos medir con esos ejemplos porque pensamos o sentimos que no llegamos a tal grado o no llegamos a tal estatura o a tal medida, ¿no? Ejemplo, Abraham. Abraham es el padre de la fe, es el padre que Dios le dijo, y haré de ti una nación grande y fuerte y poderosa. Abraham no creía que Dios iba a hacer eso porque no le había dado hijo, ¿no? Tuvo a Ismael, pero bueno, eso fue por la treta ahí que hizo Sara con Agar, etc.
Pero Abraham cambió el rumbo de la historia cuando le creyó a Dios, cuando Dios le da su único hijo Isaac y Dios le dice a Abraham, vas a tener que entregarme a tu único hijo. ¿Y qué hace Abraham? Obedece. La fe de Abraham cambió el rumbo de la historia. Hoy, para nosotros, Abraham es el padre de nuestra fe, ¿no? Nuestra fe es Cristo, pero el padre de la fe es Abraham. Y de ahí salen 3 grandes religiones de la fe abrahámica. Abraham entonces es un gran ejemplo donde su obediencia que nosotros podemos imitar, cambió el rumbo de la historia. Otro ejemplo, Moisés. Moisés es un tipo, ¿no?, que le puso más excusas a Dios que cualquier otra persona en el mundo. A Dios le puso la excusa de las que ustedes se puedan imaginar. Dios tenía un propósito para Moisés. Y Moisés que dijo, pero, mira, ese señor, pero fíjate que yo soy medio tartamudo y no voy a poder ir. Y bueno, Dios al final se enoja tanto con Moisés que le dijo, mira, me tenés harto con tus excusas. Dios se enojó con Moisés. Encendióse su ira, dice la Reina Valera, contra Moisés y le dijo, bueno, ok, te voy a poner a tu hermano. No quiero más excusas con vos. Voy a poner a tu hermano hablará por vos. Listo, vámonos. Tenés que ir a Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Fue y cambió. ¿Quién es Moisés ahora, hermano? Olvídese, es un hombre que ahora vamos a ver más a detalle su ejemplo. Un ejemplo más, David. David, hermanos, era un cuidador de ovejas. Está bien, dice que era lindo, era de hermoso parecer, etcétera, pero no dejaba de ser el muchachito detrás de las ovejas, que nadie daba un peso por él, que nadie le reconoció un valor, menos para ser rey. Por eso, ¿se acuerdan cuando Samuel va con Isaí para ungir a uno de sus hijos como rey de Israel? Isaí le pasó lo mejor que tenía de sus hijos, ¿no? Y cuando Samuel dijo, es este, Dios le dijo, no te fijes en su parecer. Y llegó, Isaí le dijo Samuel le dijo a Isaí, ¿ya son todos tus hijos? No, tengo uno que anda ya cuidando los chivos. Bueno, tráelo. David llegó sin que lo bañaran, sin ponerle el traje especial. Llegó oliendo a todo, oveja, majada, a todo. Y finalmente, ¿no?, es ungido como rey de Israel. Y David, hermanos, con todo lo que sabemos de él, bueno y malo, se convirtió en el antepasado, nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Fue el tatarabuelo de Jesús. Cambió el rumbo de la historia. David dejó que Dios lo moldeara, a golpes y a todo, pero dejó que lo moldeara. Pero era un muchachito que nadie daba un peso por él, como ustedes y como yo. Nadie da un peso por nosotros, hermanos. Pero podemos cambiar el rumbo de la historia. Eso sí. Y un ejemplo más que me encanta mucho, que es una hermosísima mujer, y no solo por su belleza, no solo hablo por su belleza física, porque era una mujer hermosísima, sino porque era una mujer hermosa de su espíritu. Que querían matar al pueblo de Israel, o querían exterminar, Amán quería exterminarlo. Mardoqueo urge un plan y le dice a Esther, anda, presentate al rey y decirle que venís a abogar por tu pueblo. Esther le manda a decir a Mardoqueo, ni ahí que lo voy a hacer, olvídate, yo no he sido llamada al rey y todo aquel que comparece delante del rey es condenado a muerte. Yo no he sido llamada, por lo tanto, búscate a otra persona. Anda a ver cómo la haces, pero yo no voy a ir. ¿Qué le mandó a decir Mardoqueo? Está bien, Esther, esa es tu decisión. Pero 2 cosas te quiero decir. Dios te puso en ese lugar para este momento. Lean esa historia, es maravillosa. Y ese punto, no me acuerdo el capítulo, el versículo en particular, pero Esther no es tan largo el libro. Dios te ha puesto para ese momento. Pero recuerda que si vos decís no, me rehúso, Dios usará cualquier medio para hacer su voluntad.
vos no sos indispensable. Dios puede hacerlo por otra forma, de otra manera, pero Dios te puso allí. Y tenés que aceptarlo y tenés que encararlo, tenés que hacerlo en fe. ¿Y qué dijo Esther? Está bien, dígale a Mardoqueo que ore, que ayune, él y todo, yo voy a ayunar con las mías. Y si las famosas palabras de Esther, y si perezco, que perezca, si muero, que mueran, ya está, yo entiendo que para eso vine. Ella cambió el rumbo de la historia, salvó a su pueblo del exterminio. Esto y muchos ejemplos más, hermano, que no tenemos, y hermanas, no tenemos mucho tiempo para hacerlo, nos da a nosotros entender que sí, hay personas que cambian el rumbo de la historia, que cambian el rumbo de lo que son. Por eso, ustedes leyeron ya el libro que estamos leyendo y que vamos a leerlo todo, vamos a leer todo el libro. Liderazgo es influencia, eso dijo Oswald Sander, y es cierto. O sea, nosotros lo que hacemos o dejamos de hacer alcanza a las personas que nos rodean. Podemos cambiar la historia, y si no del mundo, sí de nuestra historia, sí de nuestro mundo, sí de nuestro entorno, sí de nuestra congregación, sí de la iglesia donde nos congregamos, sí del barrio donde vivimos. Podemos hacerlo porque vamos a hacer que Dios actúe en nosotros. Hay 3 clases de líderes, según este autor. 3 clases de personas: los inamovibles, los que no los moves por nada del mundo. Son de aquellos que dices, ni el mismo Señor Jesús viniendo en persona los va a mover. Son personas que ya dicen, no, yo para qué hago, que haga otro, yo no estoy, yo no sirvo, a mí no me vean, no me hablen, que tal, que hagan los que están estudiando en el seminario. Para eso están estudiando, que se arreglen ellos. Y bueno, ni modo, ¿qué les va a pasar? Que ustedes lo van a hacer. La otra clase son los movibles, son aquellos que van, hacen como pueden, como quieren, pero hacen, tienen iniciativa, se mueven. Y hay aquellas personas que mueven a otras personas, que inspiran a otras personas, que son capaces en un interés no mezquino ni egoísta de movilizar a las personas para propósitos determinados. Bob Hill da otra definición de liderazgo y dice que liderazgo es saber qué hacer después. ¿Recuerdan a los hijos de Isaacar? Bueno, es eso. Es eso. Los hijos de Isaacar sabían lo que tenían que hacer y sus hermanos seguían el dicho de ellos. El líder sabe qué hacer después. Sabe por qué eso es importante. Por qué tenemos que lograrlo. Y que a veces muchos nos dicen, no, eso no va a andar, eso no va a funcionar, eso no existe, olvídate. No. Pero cuando viene de Dios, uno tiene que decir, sí. Porque es importante, porque sabemos que debemos defender lo que creemos que Dios plantó en nuestro corazón. Acuérdese, cuando viene de una intimidad con Dios. Uno cuando ya desarrolla cierta habilidad, hermanos, habemos líderes que desarrollamos ciertas habilidades, que a veces nos topamos con hermanos o hermanas que quieren hacer cosas y que creen que son muy espirituales, pero uno puede identificar claramente que sus intenciones no son tan espirituales. Una persona que tiene intimidad con Dios se va a notar tranquilamente, ¿no? Entonces, cuando uno dice sí, es porque uno quiere insistir en el plan de Dios, no en el sí, que quiere insistir en mi plan, en mi proyecto, en mi idea, no, nada que ver. Y finalmente, este autor dice que liderazgo es saber cómo conseguir los recursos apropiados para suplir la necesidad. Vamos a tener una clase sobre eso. Yo creo que en administración yo siempre he dicho, pedir para mí, hermano, siempre, yo no me gusta, no soy alguien de pedir cosas para mí. No, la verdad que difícilmente. Necesito estar muy complicado como para pedir algo para mí. Pero cuando se trata de pedir para alguien, no tengo vergüenza. Y toco puertas y pido, insisto y voy. Y el famoso Robin Hood, el que le roba a los ricos para darle a los pobres. ¿Por qué? Porque hay que saber que cuando es de Dios hay que buscar los recursos y esos recursos se pueden lograr.
Y entonces, hermanos, nos ubicamos en este famoso triángulo de liderazgo bíblico, en donde, si ustedes se dan cuenta, al centro de este triángulo está Dios y su palabra. Si no está Dios y su bendita palabra en el centro de lo que hacemos, olvídese, estamos haciendo otra cosa menos líderes. Si Dios y su bendita palabra nos guían nuestros pensamientos, estamos siendo líderes de otra cosa. Y cuando hablo de su palabra, estoy hablando de personas que seguimos profundizando en el texto bíblico, que no nos quedamos en la superficie, sino que queremos ir más adentro del plan de Dios. Entonces, lo que va a rodear a ese sentimiento es que, por un lado, lo que va a sostener nuestro liderazgo es un liderazgo espiritual, y a los lados tendremos el liderazgo servidor y el liderazgo transformacional. Hoy miraremos de manera muy general el primero, que es el liderazgo espiritual, y tomaremos como ejemplo Moisés. Fíjense, hemos escuchado la historia de Moisés infinidad de veces, pero hoy vamos a seccionarla en partes para verlas con ojos de líderes, ¿no? Y vamos a ver el actuar de Moisés desde la función de liderazgo, ¿no? Y eso es muy aleccionador. Primero, entonces, hablemos de liderazgo espiritual. Hablemos de esto. ¿Qué significa esto? Y tomaremos, insisto, la experiencia del gran libertador de Israel de Egipto llamado Moisés. Primero, el liderazgo espiritual, hermanos, necesariamente, sí o sí, debe iniciar con un llamado, y el llamado es de Dios. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés, aquí me tienes. ¿Quién llamó a quién? Y Dios llamó a Moisés. Esto es muy importante, hermano. Los liderazgos espirituales deben nacer sí o sí del corazón de Dios, sí o sí. Y deben nacer de un llamado. A veces nuestros llamados, hermanos y hermanas, son con el silbo suave y apacible del que tuvo Elías, ¿no? Yo conozco a muchos líderes que su llamado vino desde cuna, nacieron en una familia re cristiana, sus padres fueron re piadosos, les enseñaron a amar a Dios con todo su corazón. Muchos líderes que han sido misioneros, que han ido a otros países, sus hijos después se vuelven misioneros, ¿no? Como el caso de Jim Elliot, perdón. Y entonces los llamados muchas veces se convierten en algo muy lindo, muy ahí terso, como que va de la mano con la vida, ¿no? A veces muchos tenemos llamados con luchar contra Dios. Muchos tuvimos esa experiencia de pelear con Dios muchos años. Dios nos quitó todo, Dios nos humilló, y entonces llegó un momento donde uno le dijo a Dios: Dios, me venciste, ganaste, ¿qué quieres de mí? Aquí estoy. Pero es un proceso muy doloroso. Otros, su llamado forma parte de sus experiencias de pecado, sus experiencias de sus malas decisiones. Y es ahí donde Dios los llama y dice: bueno, ok, ya aprendiste la lección, ya te diste cuenta que si pecas te va mal y no sos feliz. Bueno, ahora vení, que yo te tengo una encomienda que tienes que hacer. Los liderazgos espirituales deben ser siempre producto de un llamado de Dios. Y lo que el líder tiene que tener claro es si su llamado ha venido de Dios. Si lo que vos estás haciendo es porque realmente Dios te llamó, o porque fue el pastor que te dijo: che, vos no estás haciendo nada, ¿verdad? Veo que no estás, a ver, ven, vamos a hacer algo. No, asegúrate que lo que tú estés haciendo, lo estés haciendo porque Dios quiere que lo haga, porque Él te llamó. Él te dijo: a ver, aquí me tienes, ¿no? Y creo que cuando viene de Dios, ese es la piedra angular de todo. Segundo, el líder espiritual, hermano, siempre va a tener la visión, pero esta visión va a venir por Dios. Dios es el que le va a decir qué. Ya cada uno después le dará su forma, le pondrá su olor, su impronta, pero el corazón original de la visión, del propósito
de lo que Dios quiere para tu vida, sí o sí, viene de Dios. El testimonio lo tenemos en esta experiencia de Moisés. Dios le dijo, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Dios le dio una orden clara a Moisés, clara, precisa, medible. Vamos a ver después cómo son las metas. Pero Dios le tenía una encomienda específicamente a Moisés. Y la encomienda era, vas a tener que ir ante el faraón y vas a sacar de Egipto a mi pueblo. ¿Quién dio esa visión? Dios. Dios lo llamó. ¿Qué Dios te está diciendo a ti que hagas? ¿Qué está Dios diciéndote que hagas? Y bueno, insisto, ya hablamos mucho sobre eso. Hay que tener mucho contacto con el Señor para empezar a abrir los oídos espirituales y más o menos ir viendo por dónde el Señor quiere mandarte. No vas a poder hacerlo todo. Eso me queda claro. No somos todólogos. Por eso el cuerpo, según la visión paulina, la iglesia es un cuerpo. El cuerpo está dividido en muchas partes y cada uno cumple una función. Ahora la pregunta es, ¿esa función que vos estás haciendo es parte de la visión que Dios te ha dado para tu trabajo, para lo que tú quieres hacer o lo que ya estás haciendo? La visión tiene que venir de Dios. Y todos los días, cuando tú te hagas algo, yo soy líder de jóvenes, ok, sentate en el secreto de Jehová y pregúntale al Señor, Señor, ¿ese es lo que tú quieres? ¿Esto es a lo que me llamaste? Y si es que sí, de verdad, de manera sobrenatural, lo voy a ver ahora a continuación, suceden cosas maravillosas, sobrenaturales, porque así actúa Dios. Dios sigue siendo un Dios de milagros. Dios sigue siéndolo. Desgraciadamente tenemos una mentalidad tan racional que no nos permite ver los milagros, pero Dios sigue obrando milagros. 3. Debemos seguir, el líder espiritual sigue la guianza del Espíritu de Dios. Moisés tomó a su mujer, a sus hijos, lo montó en un asno, volvió a Egipto y en la mano llevaba, ¿qué llevaba? Un símbolo. ¿Qué era el símbolo? La vara de Moisés. Qué interesante. Si nosotros leemos el texto de corrido, pensamos que la vara la cogió Moisés en algún momento cuando él fue a la visión allí de la zarza y pensamos que era la vara de Moisés. No, no, no es la vara de Moisés, es la vara de Dios. Una vara. Tú me dijeras una pistola, pues está bien, al menos tendrías para defenderte bien, una ametralladora, una A-45, etcétera, no, qué sé yo, no sé, un tanque de guerra. No, una vara. Un palo para acabar pronto, un palo mal hecho, torcido, no sé si era grande, pequeño, era una vara. Pero era de Dios. Las cosas insignificantes, cuando son de Dios, se vuelven poderosas. Por eso, la humildad en el líder debe ser tal que debe reconocer que en la simpleza está la grandeza. Y solo lo reconocemos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor y vemos, hermanos, cómo, y hermanas, cómo esta parte de la dependencia del Espíritu Santo es muy importante para convertirnos en auténticos líderes espirituales. La vara de Dios. Ojalá alguien reflexione sobre eso, ojalá alguien haga un sermón sobre eso, es maravilloso, hay tanto para cortar de esa expresión, la vara de Dios. A veces pensamos que somos tan inservibles, que no sabemos. Bueno, si vos te sentís así, que vos no sabés, te sentís inútil, fracasado, frustrado, bueno, considérate una vara. Todos tenemos una forma de vara, ¿no? En ese sentido. Todos tenemos una forma de vara. No hablo de lo delgadito, porque si eso fuera, yo no entraría en eso. Estoy hablando de lo que significa eso. Todos somos tan frágiles, tan imperfectos, pero en la mano de Dios, en el propósito de Dios, nos volvemos en algo que podemos cambiar muchas cosas, hermanos, hermanas, podemos hacerlo para la gloria de Dios. Su gloria tiene que resplandecer y nosotros somos esa parte importante. Siguiente, el líder espiritual es capacitado por Dios.
Es cierto, necesitamos capacitarnos, por eso armamos este seminario, por eso los líderes de nuestra iglesia, Dios los guió, les inspiró, puso en ellos el Espíritu Santo y dijo, necesitamos un lugar para seguir siendo capacitados, porque eso necesitamos. Dios tampoco nos manda así para ver, bueno, a ver cómo les va, arréglenselas. No, Dios te capacita. Dios le dijo, anda, le dijo a Moisés, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas de decir. Dios nunca nos deja solos. De verdad, hermano, cuando te enfrentas a algo que viene de Dios, ¿de dónde te salen palabras? No sé. ¿De dónde te salen ideas? No sé. ¿De dónde te sale tanta inspiración? No sé. Bueno, sí sé. Sí sé. Y tú lo sabes. Es Dios poniéndotelo, es Dios allí, Dios siendo real, Dios siendo único, poderoso, auténtico. Entonces, Dios siempre nos va a capacitar. Y bendigo a Dios por este proyecto, bendigo a Dios por la vida de todos ustedes, bendigo a Dios por nuestros líderes de las iglesias, de todas las iglesias, porque de estos países donde estamos representados, porque estamos capacitándonos. Dios nos está abriendo muchas cosas y va a seguir revolucionando muchas cosas en nuestro corazón. Ya lo está empezando a hacer, ¿eh? Quiero decirles, ya fui muy feliz esta semana. Alguien me llamó y me dijo, Abraham, escuché la clase, me sentí tan motivada, una mujer, me sentí tan motivada que me vino a la cabeza hacer este proyecto con mi familia, hacer este proyecto con una persona que vive cerca del templo. Quiero hacer, ¿crees que pueda andar? Claro que puede andar. Ya empieza a dar fruto, el Espíritu Santo empieza a mover el corazón nuestro, el corazón de todos los que estamos aquí. Y sé que también contigo Dios está empezando a mover cosas. Entonces, Dios nos capacita y bendecimos a Dios por ello. Él siempre nos va a decir qué hacer, qué hablar. Gloria a Dios por su nombre. Siguiente, un líder espiritual, hermanos, va a desarrollar dones sobrenaturales, pero cuando hablo en este sentido, no estoy hablando de que uno sea capaz de caminar sobre el mar, de convertir el agua en vino, que sé que muchos argentinos quisiésemos tener ese don, pero no lo tenemos. Estoy hablando de que cuando las cosas suceden en Dios, cosas maravillosas pasan. Cuando Moisés se presentó delante de Faraón, el primer milagro fue que el agua se convirtió en sangre, ¿lo recuerda? Fue algo tan impresionante. Y saben, hermano, mire, a ver, no necesitamos una varita mágica, solo necesitamos un corazón obediente. No necesitamos un milagro poderoso, solo necesitamos un corazón rendido a Cristo. No necesitamos triunfos y exaltaciones, solamente necesitamos a alguien que nos diga gracias. Gracias porque por tu testimonio, por persistir conmigo, por invitarme, por visitarme, por hacer algo, yo he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador. Esos son milagros sobrenaturales. Esos son milagros. Y bueno, es lo que necesitamos, ¿no? Y el líder espiritual lo experimenta cada vez que hace la visión que Dios le dio. Y uno más, siempre el líder espiritual, hermanos, va a reflejar el carácter de Dios. Va a reflejar el carácter de Dios. Algo pasa, ¿viste? Algo sucede, no lo sé, alguien una vez platicando con una psicóloga me decía, Abraham, hay algunas personas que solo verlas te transmiten algo, ¿viste? Te transmiten o paz o tranquilidad o sabiduría o qué sé yo. Y pienso que esas personas solamente son personas espirituales, ¿no? Que a muchos nos gusta ver a esas personas y que nos sentimos contentas cuando estamos con ellos o con ellas, hombres y mujeres hay. Es algo lindo porque reflejan el carácter de Dios. Yo conozco a varias personas así, que solo el hecho de estar allí, charlar, verles, su mirada, su paz, sus palabras que a veces me dicen, yo digo, wow, cómo reflejan lo que hay en su corazón. Y en el caso de Moisés, según el testimonio de Números, dice Moisés era muy humilde, era el hombre más manso, dice la versión Reina Valera,
Era un hombre tan manso que no había otra persona más mansa sobre la faz de la tierra que Moisés. Porque finalmente algo se nos tiene que pegar de la impronta de quien pasamos, ¿no? O de con quien pasamos el tiempo. Hay un dicho muy coloquial, muy burdo, si queremos aplicarlo a este concepto. Dice: el que con lobos anda, aullar se enseña. Bueno, tiene que ver más con el sentido de que si yo ando siempre con una persona que es espiritual, es positiva, es alguien que ama a Dios, eso se te va a pegar. Pero si tu círculo de amigos son siempre personas mal habladas, mal educadas, que dudan de Dios, que no creen en Él, entonces eso también se te va a pegar. Pero los líderes espirituales van a reflejar siempre el carácter de Dios. Y entonces hay unas características, y con esto cierro la clase. El líder natural va a tener confianza en sí mismo. El espiritual va a aprender a confiar en Dios. Esto ya lo vieron en el libro de Oswald Sanders, solo que aquí está un poco adaptado. Lo pueden ahondar mucho más volviendo a leer ahí el libro. El líder natural va a conocer a la gente, y el espiritual, aparte de conocer a las personas y saber el valor que éstas tienen, va a conocer a Dios y sabrá quién es Dios. El líder natural hará sus propias decisiones, y está bien, tiene que tomar decisiones. Las decisiones son importantes, uno no puede quedarse neutro. Pero el líder espiritual tomará esas decisiones con temor y temblor, tomará esas decisiones basándose en la voluntad de Dios, decirle: Dios, ayúdame a decidir, dame sabiduría, abre mi corazón, mis ojos, mi mente. Quiero sentirme contento con la decisión que voy a tomar. El líder natural es ambicioso, y la ambición, cuando es honorable, como decía Sander, está bien. Cuando ya es por otros motivos, entonces estamos desvirtuando el concepto de liderazgo. Pero el líder espiritual, hermanos, la ambición la va a convertir en un acto de humildad. Y recuerden que humildad, ya lo vimos en clase de espiritualidad, tiene que ver con tierra, ¿no? Tiene que ver con la conexión de la tierra. Tiene que ver con la conexión de lo que somos, y reconocer lo que somos, y que por encima de nosotros está Dios. El líder natural va a crear métodos, formas, maneras. No dormirá quebrándose la cabeza. El espiritual irá a la palabra, verá qué métodos Dios experimentó a través de los siglos. Tenemos 1500 años de experiencia plasmados en el texto bíblico. Ya lo vimos en clase de historia de la Biblia, 1500 años. Entonces, me parece que hay algunos métodos que podríamos investigar en la Biblia. Bueno, el líder espiritual buscará esos métodos y los aplicará. El líder natural, hermanos, disfrutará comandar a otros, sentirá orgullo, se sentirá empoderado, se sentirá importante. Pero el espiritual va a liderar siempre en obediencia a Dios. Su liderazgo no será piramidal, sino será concéntrico. Es decir, el piramidal es el que tiene una estructura, una jerarquía, y si él está en la punta de la pirámide, entonces va a sentir re bien teniendo a un montón de gente debajo de él. El concéntrico, el que va a estar de manera circular, va a disfrutar compartir el liderazgo con las personas que están a su nivel, que están a su forma, en su manera, en el mismo plano. El líder natural será motivado por razones personales, y eso, ojo con eso, está bien. Dios nunca va a limitar nuestra iniciativa, jamás. Pero nuestra iniciativa en el líder espiritual debe estar movida por amar a Dios y por amar al prójimo. El líder natural caminará de manera independiente y abrirá su propio camino. El espiritual va a aprender a depender de Dios todos los días. Muy bien, termino entonces la clase con esta hermosa frase de estos autores. Y cierra muy bien, me parece, el tenor en el que venimos desempeñándonos. Líderes espirituales entenderán siempre que Dios será su líder. Dios será, hermanos, el que nos guiará, nos bendecirá, nos ayudará. Es Dios quien nos llamará, dará su visión, nos capacitará,
nos dará de su espíritu, nos permitirá disfrutar milagros maravillosos y sobre todo, de alguna u otra manera, hombres y mujeres aprenderemos a reflejar el rostro de Dios. Y entonces, aquí es donde nuestra clase termina. Debemos vivir esto, hermanos. Debemos ahondar mucho en este concepto que nos desafía, sí o sí, a modelar un liderazgo espiritual. Y creo que si eso logramos, hermanos, una de las preguntas fue muy interesante, por eso espero algún día sacar mucho de eso de sus comentarios. Una pregunta era, recuerden en su cuestionario, ¿qué sucedería si nuestra iglesia tuviera líderes espirituales? ¿Qué sucedería? Todos tenemos la respuesta. Me encantaron sus respuestas. Pero mi pregunta es, ¿por qué entonces no sucede? ¿Por qué eso que todos mis alumnos escribieron, que yo concuerdo y lo firmo total y absolutamente, que tienen toda la razón del mundo para decirme qué sucedería si hubiera líderes espirituales? La pregunta que yo me hago hoy, ¿por qué no está sucediendo en nuestra iglesia? Al menos, a ver, déjenme ser muy cauto en esto. No quiero decir que no estén sucediendo cosas maravillosas en nuestra iglesia. Sí, están sucediendo. Y creo que Dios está sosteniendo a su iglesia. Pero va en el sentido de decir, ¿por qué no están sucediendo más cosas de las que creemos que puedan estar sucediendo? ¿Por qué? Y bueno, esas serán parte de nuestras reflexiones que tendremos en las siguientes clases. ¿Ok? Bueno, tengo un minuto para alguna impresión. ¿Alguien quiere compartir una impresión de los dos temas que compartimos hoy en la clase? Una impresión, algo que les nazca decir ahora. En mi caso es un poco chocante y te llama a ser, más un líder espiritual, teniendo un poco en cuenta la parte del liderazgo natural, porque como decía el texto, tiene que ser un líder con autoridad espiritual. Es lo que veo el enfoque de lo que estamos. Sí, sí, Alan, muchas gracias. Es desafiante y lo digo por experiencia. Para mí sigue siendo desafiante. Como líder, que creo que Dios ha puesto su visión en mí, lo creo por fe y le agradezco a Dios infinitamente, sigue siendo desafiante no despegar los pies del piso. ¿Alguien más, hermanos? Yo les platicaba de esto de una alumna que tenemos, compañera de ustedes, que me dijo, me sentí movida a hacer esto. Si ustedes sienten algo y sienten mover algo en su corazón a partir de esta reflexión, en lo que están aprendiendo en el seminario, quieren un consejo, no tarden mucho en hacerlo. No tarden. No desperdicien mucho el tiempo. El campo está preparado. La siega está ya lista. Los obreros necesitamos meterle un poco de ficha, meterle velocidad un poco a esto. Ese es mi consejo para ustedes. Bueno, hermanos, muchas gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga un montón, que Dios los guarde. Nos vemos en la próxima clase. Mañana tienen administración eclesial. Van a seguir trabajando el tema de la visión, de los proyectos. Qué hermoso. Ojalá les esté sirviendo y sea relevante para sus ministerios. Que pasen una hermosísima tarde. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao, chao.